seguramente usted este versículo lo conoce bastante. Dice así: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. Esto que acabamos de leer está dado un contexto del pacto de Dios con su nación Israel. Los judíos llaman al inicio de esta oración el Shema de Israel. Seguramente usted lo ha escuchado. El Shema es como el equivalente al Padre Nuestro para los católicos. Es un rezo. Eventualmente los judíos lo proclaman como una declaración de un Dios que adoran, que es monoteísta. Es decir, es un único Dios. Y también para expresar la fidelidad a su pueblo. Cuando el Señor pide que las palabras de Él sean repetidas en casa, ellos, los judíos, los ortodoxos sobre todo, han interpretado que el manifestar este rezo, oye, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es la oración o el rezo que todos los días al despertarse y todos los días al dormirse tienen que repetir. Seguramente cuando usted o si usted ha pasado por el tema de escuela o colegio donde se enseña algún tipo de religión, pasa al cristianismo, uno lo que le enseñan es el Padre Nuestro, y uno recita el Padre Nuestro de una manera muy similar. De hecho, las personas que no saben orar, cuando les pide que oren, están en una situación donde sienten que tienen que hacer algún tipo de invocación, lo que hacen es rezar el Padre Nuestro, ¿cierto? Usted lo ha escuchado. Así que en medio de todo este contexto hay una revelación en todo lo que Dios en su estructura para con el trato como el hombre quiere hacer. Cuando la palabra dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, tenemos que entender que la palabra señala que hay un Israel que es aquel que es de la descendencia de Abraham, es decir, genéticamente es descendencia en la carne de Abraham. Pero la palabra también nos enseña de que hay una descendencia de Abraham que es espiritual, y que a través del pacto hecho por Dios con Abraham es que se confirma que por medio de la fe y a través de la fe en el pacto que Dios hizo primero con Israel, luego con la iglesia, es que podemos tener acceso a las bendiciones y a la manifestación del Dios viviente. Es decir, que cuando Israel decía en el antiguo pacto, Jehová nuestro Dios es, lo decía para sí. Pero hoy nosotros como iglesia podemos decir que el mismo Dios que se apareció en la zarza ardiendo, el mismo Dios que abrió los mares, es nuestro Dios. Y que Él se ha manifestado de diferentes maneras, y en su revelación progresiva, Él primeramente trata con un hombre o una mujer. Luego, a través de esa mujer o de ese hombre, toca o impacta una familia. Por eso es que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Es decir, la sangre derramada en la cruz de Calvario tiene un impacto tal que aunque usted sea una persona común y corriente, no necesariamente un predicador, una persona dedicada a lo que es el ministerio, en usted hay una marca de sangre, por cuanto usted ha creído y ha sido adoptada hijo e hija. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que esta revelación es primeramente personal, es decir, Dios trabaja primero con personas, luego con familias, y luego a través de las familias con naciones. Y de esa manera va impregnando en su forma de trabajar con los hombres su diseño. Veamos cómo esto operó en el antiguo pacto. Vemos cómo el Señor en una zarza ardiente, en un contexto de esclavitud, se manifestó a Moisés. Ahora, Moisés no necesariamente estaba buscando ser el salvador de su pueblo. En el contexto histórico ya eso le había salido muy mal
al punto de que él se convirtió en un asesino para intentar tener el crédito de asumir ese título. Y eso le sale muy mal. Muchos años pasan desde el momento en donde él huye de Egipto hasta donde hay una manifestación explícita del Señor llamándole. Y luego de eso vemos cómo a través del proceso Dios no solamente manda a Moisés, sino que va con su familia. Y en medio del proceso donde ellos van a cumplir la voluntad del Señor, el Señor se les aparece en el camino y tienen que hacer un pacto como familia, que se reflejaba en la circuncisión. Y después de eso, esa familia va y se presenta delante del faraón y le dice en palabras sencillas: se te acabó la fiesta. Y la fiesta ahora va a ser que mi pueblo sea libre y que mi pueblo me vaya a celebrar a mi fiesta en el desierto. Y esto es lo que yo hoy sobre Costa Rica también quiero hablar. Quiero decirle al enemigo que se le acabó la fiesta sobre nuestra nación y que nuestra nación, en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, es libre. E igualmente yo le invito a usted a levantar su mano y a proclamar sobre su familia esa misma libertad. Decirle al enemigo: se te acabó la fiesta. Es mi familia la que es libre a través de la sangre del Cordero, y yo lo creo. Y si usted está conmigo, levante su mano y diga: Padre, gracias, porque en tu fidelidad y en tu palabra yo lo veré. Así que hay una familia, hay una persona, hay una nación que es impactada por medio de un llamado y por medio de un proceso en donde Dios quiere manifestarse como el Dios de una nación. Oye, oh Israel, oye, oh Costa Rica, oye, oh Federico, Jehová es nuestro Dios y Él es uno. Y de la misma manera, ya no en el nuevo pacto, vayamos al nuevo pacto. El Hijo del Dios viviente, que es el verbo del Dios viviente, se manifiesta en carne. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3:16, hablando de esto, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El Señor Dios Todopoderoso toma una forma de semejanza humana para venir y tratar primero ¿con quién? Con 12 hombres sencillos, de los cuales 11 tienen un corazón íntegro, y trata con esos hombres por 3 años, discipulándolos todos los días, día y noche. Los usa, los comisiona y los envía en procesos distintos a lo largo de esos 3 años para prepararlos, aunque ellos no lo sabían, para el momento en el que Él les dice: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu de Jehová, que enseñará lo que a ustedes les conviene y los dirá toda verdad. Y ese Espíritu es el que hoy nos tiene aquí como iglesia, congregados. Bendito Señor, qué hermoso que es Él. Así que hay un trato, una revelación. Esos discípulos recibieron de parte del Señor el proceso de formación para ser apóstoles. Cuando el Señor, en el libro de Hechos, ya en su tiempo natural debe de ser llevado arriba, Él le dice a ellos: ustedes me serán testigos, y me serán testigos aquí en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta en los últimos rincones de la tierra. Y aquí estamos nosotros como resultado de hombres y de mujeres valientes que tuvieron la convicción de poder hablar y de poder orar por personas como usted y como yo. Yo le quiero decir a usted algo que quizás usted no esté tan consciente de eso. Usted y yo somos el resultado de alguien que tuvo el valor para traernos el mensaje, de alguien que tuvo el amor por decirnos: crea usted en Cristo. Alguien nos habló, alguien tocó nuestro corazón, y más importante aún, alguien oró para que eso fuera un sí y un amén. Y ahora estamos nosotros acá siendo parte de ese reino por causa de que ha habido una revelación. Yo quiero tratarle a usted y hablarle a usted como que usted es una persona que tiene revelación personal de quién es Cristo. Porque en las iglesias hay muchas personas que se sientan, pasan lo católico, pasan lo evangélico, en donde la gente, usted la ve que se sienta y lo que hace es recitar o escuchar una misa que le entra y que le va.
Y hoy es una cosa y mañana sigue siendo lo mismo. El poder del Espíritu Santo no los ha tocado ni los ha estremecido. Pero yo hoy hablo acá a esta iglesia como aquellos que tienen esa experiencia, como aquellos que tienen el valor para renunciar al pecado, como aquellos que saben que son seres humanos y que se pueden equivocar una vez, otra vez y otra vez, y que Jehová te va a levantar no importa cuántas veces te caigas, porque nosotros los que nacimos en el Evangelio, los que estuvimos llegando al Evangelio, siempre nos vendieron de que era evangélico no se puede equivocar nunca. Y la verdad, Jehová es nuestro Dios. Él es el Dios de misericordias. Él es el que levanta al caído. Yo puedo decir que ese amor, cuando uno persevera en Él y Él te levanta, es el amor que enamora, el amor que te atrae, es el amor que el ser humano no tiene en su naturaleza capacidad para dar, porque cuando el ser humano falla, usted lo que hace es apartarlo, usted lo que hace es decir, aquí ya no más, pero Dios trabaja con nosotros a pesar de ser quienes somos. Cuántos le alaban y le bendicen. Escucha hoy, Israel, escucha hoy, Jehová es nuestro Dios. Qué lindo es decir eso. Es apropiarse de la promesa que un día fue solo para un pueblo, pero que hoy gravita sobre toda la tierra, para personas, para familias, para naciones. Y si usted quiere saber cuál es el propósito del Señor, permítale a Él usarlo a usted para impactar donde usted está. Porque donde usted está, usted es la representación de un tabernáculo vivo. Dios no eligió templos ni edificios para habitar. Él eligió a usted, su cuerpo físico, su espíritu, para ir descender y para ir llenar y para ir no ya condicionado a una estructura, sino a un ser vivo que transmite y lleve la bendición y el favor del Dios viviente y su verdad. Dice la palabra, continuemos: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Sabe algo que a mí me llama mucho la atención en el proceso de cómo Dios trabaja? Y es que nadie es amado por imposición, nadie. Usted cuando quiere conquistar a alguna señorita no le llega a decirle ámeme porque vea qué guapo que estoy, ya va a decir soberbio. Y una mujer, por más bonita que esté, puede estar guapísima y puede llegarle a decir a un hombre ámeme, y si ese hombre accede, seguramente lo que va a hacer es porque la está viendo como un bistec que se quiere comer ya, pero no por el amor que nace de un corazón puro y por la convicción de un amor que sí te permite en el largo plazo mantener. Yo recuerdo cuando yo era líder de jóvenes que muchos de los jóvenes se acercaban a uno y yo les decía, bueno, pero mire, ¿qué es lo que usted ama de ese hombre? Y la hermana me decía, es que huele tan rico. Yo le decía, sí, ajá, ¿qué más? No, la ropa, siempre, mire, viste tan elegante. Yo decía, sí, ajá, sí. Y la ropa, la marca, sí, claro, sí, ajá, sí, ¿qué más? ¿Ah? No, y sí, mira la iglesia. Pero se dan cuenta de cuando una persona tiene una convicción que le permite llegar a largo plazo, una que no. Y es porque lo que es a largo plazo no mira lo que es circunstancial. Todos los que ya estamos con canas en el pelo, uno se da cuenta que la cosa cambia. No es que nos volvamos feitos, no diga eso, ¿verdad? Pero nos volvemos en gracia con Dios, pero nuestro cuerpo cambia. Aquello que en algún momento fue prominente, ya no está. Los músculos, la fuerza, eso. Si una persona se enamoró de eso, olvídese. Pero lo que quiero ir con el punto es que nadie es amado por imposición. De ninguna manera, ni tampoco por cosas que son transitorias. Eso no tiene nada que ver con amor. Tiene que ver con cosas que tal vez son agradables a los ojos, a la vista. Cuando la Biblia nos enseña a no andar en la carne, esencialmente eso lo que significa es no andarse guiando, decidiendo por lo que sus sentidos le dicen. Usted ve naturalmente cosas. Usted ve y huele naturalmente cosas. ¿Sabe? Esta semana, este testimonio se los tengo que dar. Yo estaba en un conflicto con una situación. Y yo dije, bueno, Señor, aquí dos opciones. Yo me callo, yo actúo. Y la verdad, el espíritu que Dios ha puesto en mí es un espíritu no de peleón, pero sí de militar por justicia. Y sabe, dije, no, va a tener que hacer lo que es justo, porque sé que mi papá es representado por ese principio.
fui a actuar. Pero honestamente, como es un tema hasta legal, yo no sabía mucho cómo hacer. Tal vez tengo una base, pero como usted sabe que para esto ya se requiere como alguien versado en ley, y dije, no, bueno, señor, fui a un lugar y fui en fe. Y yo decía, bueno, señor, me equivoqué, me dijeron por allá, como todo lo público, terrible. Y yo llegué, y en algún momento yo llegué al lugar y me senté. Me dice la señora, siéntese ahí que ahorita lo van a atender. Y yo, en ese momento yo estaba sentado, era una zona de paso donde todo el mundo pasaba, valga la redundancia. Y yo ahí estando sentado, yo decía, aquí estoy, Señor, pero estoy aquí en fe. Porque la verdad, yo sé que tú eres un Dios justo y que tú te complaces en la justicia. Así que ayúdame. Y vean, no pasaron esas cosas que uno dice, pues como lo que nos contaste de carro. Esas cosas que pasan que uno dice, pues Cristo es Dios. Al minuto, literal. Estaba yo ahí sentado, cabizbajo, ¿verdad? Esperando. Y me dice alguien, ¡Fede! Y yo. Y llegué y me salió una persona que tenía 15 años de no verme. Y me reconoció a pesar de las caras. Y yo dije, ¿cómo le va? Y yo, Dios mío, ¿cómo se llama este hombre? O sea, usted, Dios mío, ¿cómo se llama este hombre? Y yo empiezo a hablarle, le digo, mira, usted trabaja aquí, ya me explica, sí, yo soy aquí el encargado, el jefe, y Dios santo. Y yo, mira, usted me puede dar 5 minutitos explicarle a usted algo. Y me dice, sí, claro. Cuando ya yo le expliqué un poco la situación, dice, no, necesito que usted vaya conmigo a mi oficina. Y se sentó conmigo casi 2 horas para hablar lo que yo estaba haciendo. Ese consejo de lo que él hizo, a mí me hubiera costado como por lo menos unos $700 en el tiempo profesional de cualquier otro especialista. Eso es lo que cobra. Y sabe, yo me senté y él me dijo, puedes hacer así, puedes hacer acá. Si vas por este lado seguramente ya hay bloqueos legales que no te van a dejar hacer nada. Pero yo lo que quiero dejarle a ustedes, después de salir de ese lugar, yo dije, Dios mío, ¿cómo tú estás en control? ¿Cómo tú estás en control? O sea, es algo que yo digo, pudo haber pasado de una manera en donde nada hubiera sucedido, pero yo le oré a Dios en mi corazón, tampoco voy a tirar el piso, ¿no? Sino que yo estaba ahí sentado y yo decía, Señor, te estoy dando un paso de fe y yo sé que tú eres un Dios justo. Y aparece esa persona, me dio el teléfono, yo salí todo contento, yo dije, este tipo me dio la clave. Y Dios puso a la persona correcta en el lugar correcto en el momento. De hecho, me dijo, mire, yo me iba a ir y yo salí, pero a pesar de eso se quedó 2 horas conmigo. Y yo le agradecí tanto, ¿verdad? Porque se dio cuenta que la cosa era complicada. Lo que quiero decirte es que hay una revelación de Jehová, nuestro Dios, que de verdad cuando usted camina de la mano con Él, usted se da cuenta que Él no está vacilando y que hay un Dios invisible sentado en su trono que en este momento nos está viendo y que quiere que nosotros como hijos e hijas demos un legado a nuestra tierra, a nuestros hijos. Así que, volviendo al punto, nadie es amado por imposición ni por una orden. ¿Sabe qué creo yo? Creo que cuando Jesús murió en la cruz, no solo venció al enemigo, Él también vence sobre la soberbia que hay en el corazón de los hombres. ¿Sabe? Si hay algo difícil para una persona es arrepentirse, entender que es pecador, entender que ha sido separado por el pecado de Dios eternamente, y peor aún, que la paga del pecado es la muerte eterna, y que para eso no hay buenas obras que cubran, para eso no hay religiones del mundo que faculten la misericordia de Dios para decirle, no, sí, porque usted fue tan bueno, entonces en el cielo usted va a tener un lugar, porque si fuera así, ¿para qué murió Cristo? Pero la Biblia dice, el que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Sabe? Esas partes de la Biblia, esas cosas a mí me hielan, porque por la misericordia de Dios usted y yo estamos aquí, pero ¿sabe? Yo también me doy cuenta que me lo tengo que tomar en serio, y que como nación no la tenemos que tomar en serio, y que como familias no lo tenemos que tomar en serio. ¿Sabe? Oseas 11:4 dice, vea qué hermoso cómo opera el Señor. Te atraje con cuerdas de ternura,
te atraje con lazos de amor hacia mí. Te acerqué a mis mejillas como si fuera un niño de pecho y me incliné para darte de comer. Oseas 11:4. Ver el amor tan hermoso de cómo Dios captura al hombre. Todos los que estamos aquí tenemos unas batallas, claro, las personales, las familiares, las nacionales. Estamos en medio de un conflicto social complejo. Jesús nos advirtió comparando y dándonos una revelación como seres humanos. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ese es un cuadro de los hombres y mujeres que buscando la felicidad, buscando el amor, buscando la plenitud de ser llenos, nos encontramos con Jesús, la perla de gran precio, el Salvador del mundo. Cuando uno tiene ese encuentro personal con Él, uno cambia. ¿Sabe? Uno como ser humano que ya ha pasado por el proceso del matrimonio y que ha vivido una relación de matrimonio en bendición, como muchos de los hermanos y hermanas que están acá, uno puede decir esto, que el amor humano es intenso y hermoso, pero cuando usted es tocado por el Señor, ese amor, esa profundidad de ese amor, no hay una persona en este mundo que sea capaz de dar. Esa felicidad, esa plenitud que usted y yo recibimos cuando tenemos ese contacto con Él. Yo le puedo decir que yo no he sentido algo tan profundo, humanamente, como experimentar su amor real. Cuando yo le dije, estoy harto de religiones, estoy harto de sentarme en una iglesia, estoy harto de que otras personas me hablen bonito de ti. Yo te quiero saber si tú eres real. Y no fue una oración de desafío, fue una oración de invitarle. Y sabe, de verdad que Él se la toma en serio, porque Él es un Dios que se revela a personas, que tiene en su amor y misericordia el cuidado de tocar nuestras vidas personalmente. Ahora, este mismo pasaje nos invita a lo siguiente: permanezca la palabra de Él en el corazón. Él dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Yo me doy cuenta de cómo, al menos Luz y yo, hemos cambiado mucho desde que nos conocimos y hablamos solo de cosas, digamos, de pareja, a hoy que el jueves, por ejemplo, mi esposa me invitó a almorzar y yo soy santo, ¿verdad? ¿Y sabe qué fue lo que a mí me llamó mucho la atención? Que yo en algún momento me di cuenta que tal vez uno no está consciente de que todo lo que nosotros hablamos tiene que ver con Dios. O sea, es así. Nos pusimos a hablar de lo que ella tiene que enseñar hoy, Génesis 3, y nos pusimos a hablar del árbol de la vida y cómo será ese árbol. Y empezamos a hablar, y así nos damos cuenta de que cuando nos acostamos y demás, nuestro hablar tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas del Señor. Nos preguntamos cómo es que Dios habrá hecho esto, nos preguntamos de muchas cosas, de cómo estará esto, lo otro, cómo será. Y nuestro lenguaje en el hogar, yo le puedo decir, también darle la gloria y la honra al Señor por esta iglesia y por los pastores, por la unción que hay acá, que es una unción maravillosa, que santifica al pueblo. ¿Sabe? Me doy cuenta cómo eso cambió, ¿verdad? Nosotros pasábamos de ser muy, diríamos, no lo tome mal, simplemente no traíamos tan a la mesa los temas que eran del Señor. Y hoy por hoy es como que Él se sentara a la mesa con nosotros y habláramos. Y es un conquistar. Antes, sinceramente, a veces sí, a veces no tanto. Y yo le doy la alabanza al Señor porque es una forma como la palabra permanece en el corazón de las familias, hablando de Él, llenándonos de expectativa de lo que Él está haciendo, hablando de esa hermosa presencia y de las promesas que Él tiene. Dice la Biblia en Lucas 6:45, hablando del corazón: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me doy cuenta hoy por hoy de cómo yo he sido impactado por hombres y mujeres de Dios que a través de su espíritu y de su boca la palabra fue hablada. Y me doy cuenta de cómo también lo inverso opera. Me doy cuenta de cómo muchas personas influenciadas por el enemigo son capaces de llevarte a una tierra de desesperanza, de antife, de no creértela, de hacerte sentir la poca cosa, de hacerte sentir que Dios no toma parte contigo. Me doy cuenta cómo a través de la boca del ser humano, que expresa lo que hay en el corazón, porque la Biblia dice lo que hay, el buen nombre del buen tesoro, significa que hoy usted en su espíritu, el espíritu de Jehová está poniendo en usted un tesoro. Y eso es lo maravilloso de venir a una iglesia, porque por más torpe que seamos los predicadores, Dios siempre te va a regalar una perlita para dejarla en el corazón. No importa, o sea, hay hombres y mujeres que están ungidos por el Señor, que uno le ve predicando y le dice, caramba, qué manera, ¿verdad? Cómo están llenos del Señor. Y hay otros que uno dice, Señor, oro para que yo no me duerma. Y en medio de eso, ahora usted ya ahora se ha pasado como nos pasa con Santiago, ¿verdad? Que no nos deja dormir bien el domingo en la iglesia, así como sacar el zombie. Y uno dice, Dios mío, que venga alguien conectado en el fuego, porque si no me duermo. Y alguien dice, Jesucristo, no te dije, Señor. Pero a lo que voy es, del corazón sale el buen tesoro. ¿Sabe? Cuando uno era joven, y todavía yo lo veo en personas, como a veces la lascivia, la lujuria, la labia, no digo solo en lo que es la seducción física, sino en la gente labiosa en los trabajos, la gente que uno dice, ¿y cómo es que se gana la gracia del jefe? Es un inútil, pero es una persona que no es tan esforzada, tan esforzada. Y uno dice, sí, claro, es que lo que tienen es un espíritu inmundo metido adentro que seduce las almas inconstantes, y ellos mismos son como cazadores de almas. La Biblia habla de cazador de almas. Es personas que logran lazar a otros y los seducen y los hacen con poca cosa. Del corazón es de donde sale eso. Simplemente uno como ser humano, bajo el gobierno del Espíritu Santo, tu corazón allá donde nadie más ve, donde solamente tú y Dios tienen comunión, ahí Él pone el buen tesoro para que tú seas inteligente, para que tú sepas decidir, para que tú no te sepas influenciar, para que tú puedas pesar en balanza cuando alguien viene de parte de Dios y cuando alguien es que te está echando la labia munda, y tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo con esto yo no voy. Y si yo me he vuelto mucho más firme, a veces en reconocer esas cosas. Cuando alguien viene de un espíritu incorrecto, con amor, ya aprendí a ser un poco más asertivo, en el sentido de tal vez no dejar que eso en algún momento donde yo que me quiere inyectar esa antife, esa duda, esa influencia espiritual, inmediatamente uno corta. Por eso el Señor nos reflexiona y dice, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, porque el discernimiento empieza ahí, donde la palabra de Dios mora. No hay engaño, ni hay lugar para el temor. Ahora, cuando hablamos de esta fe, y cuando hablamos de cómo el Señor en nuestra vida opera, yo me doy cuenta de que no en vano la palabra de Dios dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios guía en medio de la oscuridad. Y eso también nos da un antecedente de que todos, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras, es decir, que esta es la cosa un poquito fea, de sombras o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Claro, eso está condicionado a una vida de obediencia, a una vida de consagración. También entienda, usted y yo, como seres humanos, tarde que temprano, no vamos a ser suficientes, nos vamos a equivocar. Y Dios lo permite para mostrar que es Él, que es su fuerza, que es su poder, que Él es el que nos levanta y nos permite ser el reflejo de su gloria a través de seres humanos frágiles y débiles como usted y como yo. Y cuando uno experimenta el ser ese filtro de Dios, qué lindo se siente. El ver el poder, la unción del Espíritu Santo llenarte, el ver la humanidad saliendo del corazón, porque hay una realidad también que confrontar. Para que la palabra de Dios llene el corazón del hombre,
el corazón del hombre tiene que vaciarse y llenarse de su esencia, vaciarse de lo que es almáticamente un veneno, la falta de perdón, la falta, diría yo, de lo que a usted el enemigo sabe que es por ahí, donde le puede golpear, donde le puede herir, donde le puede separar o hacerlo sentir como que mejor con Dios usted no se acerque. Tiene que salir eso y luego venir la palabra a llenarte. ¿Sabe que es algo maravilloso en el proceso de limpieza y de liberación que todos nosotros pasamos a través de la palabra? Jesús les dijo a sus discípulos: y ustedes también están limpios por causa de la palabra. Es decir, que Él, mientras les hablaba, el Espíritu con el que les hablaba limpiaba su corazón, limpiaba a los hombres que estaban ahí, que eran pescadores, recaudadores de impuestos, y que Dios los dio como instrumentos para formarlos para la gloria de su nombre. Bendito Dios. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que si ellos calificaron, pues yo también. Bendito Dios. ¿No le parece que es algo hermoso? Saber que el Dios de pactos tiene también un asunto con nosotros. Y dice la palabra, esto a mí realmente me gusta, porque es quizás lo que a nivel de este mensaje quiero depositar en su espíritu. El Señor dice: y repetirás las palabras, o mis palabras, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe que es algo maravilloso? Porque yo veo que a Dios no solo le interesa hoy trabajar con usted. Él te ve aquí sentada y sentado, pero también ve a tus generaciones que estarán contigo y que estarán después de ti. Dios es un Dios multigeneracional. Él trabajó con Abraham y le dijo: y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y Abraham salió, en aquel momento no había la contaminación lumínica que hay ahora, que apenas se puede ver el cielo, pero en aquel momento se podía ver todo el cielo la noche lleno de estrellas y no se podían contar. Y Abraham la vio y le dice la palabra que le fue contado por justicia. ¿Sabe qué hermosa esa promesa? Un hombre viejo y estéril, prácticamente, que sufría de problemas de esterilidad en su matrimonio, porque Sara era la que tenía el problemita, y resulta que este hombre recibe esa promesa. Yo me doy cuenta de cómo el Señor busca afectar no solamente tu vida, sino lo que viene después de ti, porque nosotros como seres humanos todos hoy estamos en el hoy y estamos afanados en el hoy, si es que estamos afanados en el hoy, y pensamos en lo que tenemos que hacer con respecto al hoy y al mañana casi de inmediato, y ese es el tema. Pero Dios ya está viendo en su gran plan tus hijos, los hijos de tus hijos, está viéndote a ti prosperar, está viéndote a ti como una semilla de reino. ¿Sabe? Hay algo en el proceso de transferencia, porque dice: y repetirás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Yo digo que reflexiono mucho cuando uno lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay cosas que usted concluye que no necesariamente uno las dice tan abiertamente. Y es que Dios usó a personas, hermano, que uno dice: ay, pero no era que era gente santa. Porque cuando usted ve a los profetas, cuando usted ve a los jueces, cuando usted ve inclusive al mismo Jacob, que era un usurpador, y usted ve a ese cuadro de gente ser la bendecida, uno dice: no, o sea, con razón Dios me elige a mí también. Porque puede trabajar en vasos así. A mí me han cuenteado, abro paréntesis, de que básicamente Dios trabajaba con gente que nunca se equivocaba, y con gente prácticamente perfecta, y con gente que nunca se ha hecho ni un tatuaje. Y uno dice: no, eso es yo me acuerdo cuando la iglesia evangélica hace 20, 30 años, Dios libre a alguien con falda corta, Dios libre a alguien con un tatuaje. Nosotros los jóvenes teníamos algunos que llevaban siempre, aunque sea calor, bufandas largas. Y yo decía: pero ¿por qué? ¿Qué calor? No, es que tienen tatuajes por el testimonio. O sea, ¿qué tiene que ver con el testimonio? O sea, si eso es su vida. El Señor no va a juzgar las cosas. Al final, Dios es el que cambia. ¿Sabe qué? A lo que quiero ir
cuando uno ve esas anécdotas y ve a esos personajes, sí hay algo en donde uno dice, el ser humano falló y sigue fallando. Y es en el sentido de transferir el mensaje, en el sentido de darlo como una antorcha que se traslada a las generaciones. Y hoy por hoy uno ve en muchos lugares, como pasó antes, sigue pasando ahora, los judíos hicieron de Moisés prácticamente un ídolo. O sea, al mismo Jesús de Nazaret le dice Moisés, y Jesús les dice, pero si creyeran a Moisés, me creerían a mí, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, es que nosotros los discípulos de Moisés somos. Y no era así. Así que a veces la gente trabaja en hacer como estatuas o símbolos de aquellos hombres y mujeres que en algún momento representaron gente de impacto en la fe. Y en la era de la iglesia no es diferente. Uno ve cuando estudia los grandes avivamientos, hay un libro de Robert Liardon que se llama Los Generales de Dios. Es muy interesante porque usted puede leer biografías de hombres y mujeres de Dios usados, y cómo unos fueron exitosos y cómo otros metieron la pata. Y en ese libro usted puede ver la biografía de Alexander Dowie, por ejemplo, de Van Roberts, que fue el encargado del gran avivamiento en Gales, de Charles Parham y William Seymour, que son los motores del movimiento pentecostal en California, que es el que da hoy por hoy origen a muchas de las iglesias de corte pentecostal. Y Smith Wigglesworth, esa palabrilla me la disculpa, Amy Palmer Pearson y Catherine Kuhlman. Todas esas personas son personas que si ustedes los escuchan y los ven, en el caso por ejemplo de Smith Wigglesworth, de hablábamos con el pastor, este hombre tiene documentado 14 personas resucitadas, documentadas, es decir, lloró por un muerto se levantó, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo. Murió en 1940. Y uno ve cómo estos hombres generaron un impacto y cómo muchas denominaciones inclusive siguen el legado de estas personas. Pero el fuego no está ahí. La presencia de Dios ya no está ahí. Porque fueron hombres y mujeres, en el caso por ejemplo de William Seymour, que ayunaba. Era un hombre afrodescendiente. Él se metía 10 días seguidos en ayuno y en oración hasta que Dios rompiera. Y Dios rompió en California todo en aquel momento de segregación racial. Fíjate que es lo que Dios use a una persona afrodescendiente. Es como Dios haciendo el enemigo. ¿Y sabe qué es lo que es interesante? Que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, los seres humanos tenemos problemas con dar un legado espiritual. Las personas sí se trasladan o se testan o se trasladan lo que es material, las casas, los carros, cuando la persona fallece, deja un testamento, sus propiedades, etc. Pero el legado espiritual no necesariamente se traslada. Y sabe que esto mismo hoy por hoy, este talón de aquí, ese talón es un problema en muchas iglesias que creen que yo, por ser un ministro, ya le puedo delegar a mi hijo el ministerio. Y uno ve como muchas iglesias en el fuego de Dios hace 20, 30 años, porque Dios levantó a sus siervos, hoy la tienen sus hijos. Pero perdón, ahí el fuego no está. Porque es como poner al hijo de Keylor Navas de portero. ¿Quién sabe si va a ser un buen portero? Puede ser que el tipo se dedique a ser tutor. ¿Y eso qué? Entonces, por ser necesariamente hijo, no significa que Dios ya lo va a llamar, ni le dio el talento, ni le dio tampoco el llamamiento. ¿Sabe? Esto, aunque parece ser como pecata minuta o algo poco relevante, en realidad está destruyendo el movimiento del Espíritu Santo en este país, en muchas iglesias, porque hay personas que creen que es como por herencia, y es Dios el que une. El legado espiritual es algo que nosotros damos a las generaciones para que cada quien, en la medida de la fe y en el propósito que Dios da, así opere. Así que cuando uno ve a estos siervos que inspiraron a generaciones completas a venir a Cristo, también hay algo que hay que decir, y es que el fuego se apagó, y que de una u otra manera las personas, como pasó con Moisés, también pasa hoy, ¿verdad? De que esas iglesias son hermosos templos en muchos de los casos, que en realidad lo que dan es un testimonio de dónde el Espíritu estuvo, pero no dónde está.
Y nosotros como iglesia hoy queremos que el Espíritu del Señor esté sobre nuestras vidas, con aceite fresco, llenándolos. Si usted está conmigo, yo le pido que levante sus manos por un momento y le diga: Señor, yo quiero que tú unjas mi vida, Señor, que unjas mi casa, Señor, que llenes, oh Dios eterno, mi vida de ese poder que solo tú das, Señor. Por favor, llena cada uno de mis hijos e hijas, Señor, lléname, Señor. A las personas que amo, amigos, amigas, llénalos del Espíritu del Señor, Padre. No permitas que mi vida pase desapercibida, oh Dios. Permite que lo que tú me has dado, de eso también en gracia, yo lo pueda dar en el nombre precioso de Jesús. Así que este proceso de impartición que la palabra nos da, dice en modo de mandato: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. ¿Sabe qué es interesante? Ver que a través de las manos hay un poder para hacer transferencia del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia habla de lo que es la imposición de manos, que por cierto, hasta hace no mucho se abusó de esa doctrina y prácticamente las iglesias evangélicas se dedicaban todos los domingos a votar gente. Entonces, los que vimos en ese momento era una cosa terrible. O sea, no había domingo, porque eso igual pasaba en televisión y todo el mundo veía a los televisión hacer fútbol. La mayoría de eso yo digo que no sea algo del Espíritu Santo. Personalmente en algún momento estuve en ese tipo de lugares. Yo dije: Señor, ayúdame a mi incredulidad, si es que yo de verdad estoy mal, porque no sentía nada. Pero puede ser que sí, un momento del Espíritu del Señor, yo no digo que no, pero que sea la norma todos los domingos, ahí sí que hay un problema, porque no es la forma como Dios opera. Y era terrible vivir en una iglesia evangélica, porque prácticamente estaba el pastor con todos los ministros esperando votar a la gente. Entonces cuando llegaba el hermano o el pastor y hacía un llamamiento para que la gente pasara para orar por las necesidades, uno sabía que aquel era, con todos los diáconos tenían que estar ahí esperando, y más de uno, yo recuerdo que yo era diácono, más de uno se pegaba a su costalazo y uno decía: ¿sabe? Las manos es un punto que Dios da para transferir. Por eso es que es importante que nosotros con nuestras manos no solo edifiquemos, sino también bendigamos en lo que Dios nos ha dado bendecido. Yo tengo la práctica de orar por lo que yo compro, y yo oro y bendigo: Señor, cuando compré el carro, Señor, líbralo, y ese carro nunca tiene 14 años y nunca veo accidente. Digo, gloria a Dios, yo creo en esas cosas, en bendecir, orar, porque también creo que Dios ha dado al hombre una potestad en la forma de ejercer la autoridad. Aunque tengamos una cuota mucha o pequeña de autoridad, es a través de las manos que Dios manifiesta eso. Y le doy una cita bíblica: 1 Timoteo 4:14. Pablo hablando a Timoteo le dice a su discípulo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La forma en como nosotros traemos a Jesús a nuestra escena, primeramente es a través del depósito de la palabra en mi corazón, pero eso, que es un tesoro ahí, se activa, se manifiesta a través de nuestras manos. Número 1. Entonces, es por eso que es importante en ciertos contextos, la Biblia nos llama en ciertos contextos a imponer manos. Cuando una persona está enferma, la Biblia dice que los ancianos de la iglesia tienen que imponerle la mano y ponerle aceite a esa persona. Y la fe de los ancianos, más el propósito de la palabra, traerán sobre esa persona el quebrantamiento del poder de la enfermedad. Aleluya. Y hay otros momentos también en donde Jesús viene, interviene y toca a las personas con sus manos, porque es a través de las manos como Dios no solamente da al hombre la potestad de edificar. Todo lo que hoy vemos fue construido con manos, sino que también a través de estas manos usted puede impartir poder. Y qué importante para los papás y para las mamás que nosotros oremos por nuestros hijos y que tengamos mucho cuidado con las personas que le vienen a tocar la cabecita, porque en eso también el enemigo tiene su astucia. Entonces, yo en eso me he vuelto muy celoso. Cuando a alguien le toca la cabecita a Santi, yo inmediatamente me le acerco y de una vez le toco la cabeza y digo: Señor, yo corto con todo aquello que no sea de ti, que haya querido ser puesto sobre mí.
Usted no lo verá como una oración, pero yo sí, por aquello, ¿verdad? Por aquello que el enemigo quiera venir y transferir. Porque es que cuando usted no se ha desarrollado espiritualmente, no cree que esas cosas son habladas, pero en realidad una persona tiene la posibilidad de transferirle el espíritu que hay en esa persona a usted. De hecho, hay momentos en la palabra en donde la imposición de manos en el Antiguo y en Nuevo Testamento se hacía para transferir pecado. El sacerdote imponía sus manos sobre la víctima del holocausto y transfería los pecados del pueblo sobre aquel sacrificio. Entonces hay un poder que Dios da a los hijos para que transfieran su cuerpo, pero el enemigo hace lo mismo. Y la gente que anda en la carne, digamos, usted es alguien muy sexoso, alguien muy metido en temas de perversidad, esa persona, si usted no la dice espiritualmente, lo va a influenciar. Yo recuerdo el testimonio de una persona que vivía en pecado evangelista y llegó a llorar por un matrimonio, así de inocente, fue el esposo de la persona. Y de repente a esas dos personas con el tiempo se les empezó a manifestar lo que les había transferido, porque se empezaron a pervertir en su matrimonio, en la intimidad. Se empezaron a hacer cosas que no hacían porque algo dentro de ellos se despertó. Y entonces luego se dan cuenta de que lo que estaban haciendo los estaba arrinconando, no solo a un punto de destrucción en su matrimonio, sino que se había abierto una puerta espiritual. El asunto es que ellos no la habían abierto, sino que fue una persona que bajo un propósito incorrecto los influenció y puso ese espíritu sobre esas personas. Tuvieron que ser ministradas, tuvieron que ser libres, y el Espíritu del Señor sacó eso. Qué peligroso, ¿no? En las manos del hombre está esa facultad. Por eso es que también nosotros tenemos que tener cierta prudencia con quien nos toca a nosotros. Yo personalmente creo, como hombre, que un hombre casado no tiene que tocar ningún cuerpo que no sea el de su esposa. Yo personalmente creo eso, a no ser que sea, digamos, en algún contexto como el de la hija, pero cuando hablo de toco, hablo de tocamiento físico. ¿Usted me entiende? Yo personalmente creo, pero es que yo no comparto con hermanos que creen que se puede ir, digamos, a pegar el baile y la charanga, ¿verdad? Porque el problema ¿cuál es? Que usted como hombre casado no puede estar tocando el cuerpo de otra mujer, porque eso puede abrir puertas, sobre todo si es una muchacha o otra persona que usted, cuidado si no, y usted como mujer, lo mismo. Usted no puede abrir esas puertas espirituales porque en sus manos, al haber contacto, se puede abrir una puerta. No digo con esto que usted no disfrute o que no haya momentos donde usted sí con amor y ternura pueda agarrar a la persona que usted ama y darse una bailadita, ¿verdad? En el contexto de lo que cada quien le guste. Tampoco estoy satanizando eso, pero lo que quiero decir es que hay que entender el contexto y hay que ver que no se abran puertas. Así que la Biblia nos habla de que atarás la palabra como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. El segundo punto, Hechos 13, 9 al 11, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en un grupo, le dijo: oh, tú, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ¿cómo le habla? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás eso por un tiempo. Inmediatamente sobre él cayeron oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le aconsejase. Ve cómo los ojos también ministran poder. En el contexto, esto es un hombre que intentaba apartar de la fe a otro hombre. Y Pablo detecta espiritualmente lo que está pasando y confronta al enemigo. ¿Usted sabe cómo Jesús ministraba también? Con la mirada ministra. Vea usted una persona llena del Espíritu Santo y usted va a ver una mirada que es distinta. Yo he visto hombres y mujeres del Espíritu Santo que uno lo ve y le dice: es que esa persona hasta el rostro le cambió, porque su mirada ministra autoridad, ministra fe, ministra consuelo. Solo su mirada es capaz de ministrar, aunque no abra la boca. Es algo que le dice, es una potestad espiritual que Dios hace descansar sobre los hijos. Y hay personas que también tienen una dulzura en su mirada que ministra una restauración. Yo conozco
amadas, amados así, y uno la ve y dice, esta es la persona con la que yo me tengo que acercar para hablar, porque tiene una ternura en su corazón que yo sé que si yo le hablo no me va a juzgar, pero eso es a través de la mirada. Y lo inverso también ocurre. Ve a una persona de ojos seductores. Yo literalmente, perdonen que les hable con tanta franqueza, yo literalmente hay personas que yo las veo y les detecto en la mirada y digo, esa persona tiene una culebra dentro. Literalmente, yo lo digo, esta persona tiene un gobierno espiritual porque se le ve en la mirada el espíritu de destrucción, el espíritu de lascivia, el espíritu de engaño. Me dicen, este tipo, esta tipa, si me habla, lo que mira y como habla, inmediatamente lo que tira son lazos. Yo no, quítese, porque conmigo la cosa no es. Y uno se sacude como un hombre o de Dios. Yo recuerdo esto, yo lo aprendí de uno de mis mentores, de un varón, este testimonio que lo había traído hace tiempo, de un varón del Señor, que era un hombre de esos que los demonios le tenían miedo, la gente le tenía miedo a la iglesia, porque el tipo tiene una unción de liberación, un manto, pero algo especial. Y recuerdo que en algún momento de una actividad, una fiesta, se le acerca a una muchacha que habían invitado, como él era soltero, y aquella muchacha con aquel escote, hermano, y linda, pero seductora. Inmediatamente donde lo ve, va y le empieza a hablar. Pero uno decía que claro, como que la cosa no es como que quieran hacerle un interés real, sino que es algo como que está ahí espiritualmente operando. Y el hombre lo decía. Entonces yo me acuerdo que yo lo agarré a él para librarle de la cosa, ¿verdad? Y nos fuimos, y me dijo, necesito un momento que usted ore conmigo. Y nos fuimos a un lugar, y él empezó a reprender, pero en un lugar donde estábamos solos los dos, y empezó a orar, Señor, yo reprendo toda seducción, la desato de mi alma, porque él sabía que si usted deja que eso opere, eso se va con usted a su cama, y se va con usted y lo empieza a operar a usted en la mente, y empieza aquello a estar ahí, disparando pensamientos, y disparando deseos. ¿Sabe por qué es eso? Porque alguien espiritualmente te afectó y no te diste cuenta. Entonces uno como creyente no simplemente tiene que llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia en Cristo el Señor. Y dice finalmente, y escribirás estas palabras en los postes de tu casa y de tus puertas. ¿Sabe? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, se los cuento como una experiencia personal. Yo recuerdo que hace algún tiempo, ya hace varios años, bueno, esos momentos donde la enfermedad, como dice el futbolista, le pega la bola en un poste y la cerquísima. Y yo realmente pasé una situación que yo decía, yo sé que hay algo que yo tengo que no me está funcionando bien. Y yo decía, Dios mío. Y entonces empezaron a buscar, y era todo el asunto de buscar, y yo decía, Dios mío, yo realmente yo sé que yo tengo un problema en la salud. Y eso, aparte de tener la preocupación de los exámenes y la búsqueda y todo eso, a usted eso lo estresa. Y yo dije, Señor, ¿y cuál es la estrategia tuya para eso? ¿Qué hago? Y entonces recuerdo que orando, el Señor me dijo, tienes que tomar 10 versículos que hablen de sanidad y escribirlos en tu puerta. Y yo escribí 10 versículos de sanidad, donde el Señor ha dado una promesa de sanidad, y los imprimí y los puse en la puerta. Entonces yo me levantaba y yo reclamaba esas promesas. Yo decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y ese era un versículo. Y hablaba de otro, por la llaga de Jesús, yo soy sano. Y así, y por dentro yo declaraba la palabra y yo me seguía sintiendo enfermo. Pero ¿sabe? Hay un momento donde Dios te da la libertad, porque esto es un asunto de fe. Y recuerdo que a mí el Señor en su misericordia me libró de que lo que yo tenía se magnetizara a un punto en donde ya que yo me podía comprometer. Y efectivamente desapareció. Años después volvieron a hacer otro estudio, porque el problema que yo tenía, el problema es que eso era recurrente. O sea, lo podían haber detenido un momento, pero estaba el riesgo que eso podía seguir más bien multiplicándose después y tirar en un problema ya de cáncer. Y dije, Señor, yo fui tranquilo, sabía que confiando en la palabra. Muchos años después me volví a hacer otro examen. Y me dijo el doctor, ¿sabe qué? Aquí está marcado donde se lo operó. Nada más, nunca nada más volvió a aparecer. Nunca nada más volvió a aparecer. Y digo, bueno, lo que es creer en la palabra. Esto es de fe, esto es de pararse, esto es de decirle a Dios, en tu palabra está esta promesa. Puede ser que usted la repita una vez y nada pasa. Puede ser que usted la repita otra vez y nada pasa.
Pero algo va a pasar en algún momento en el tiempo del Señor que va a quebrar el poder del enemigo y el yugo. Y uno va a ser libre. Y eso es lo maravilloso del poder que hay en la palabra del Señor. Así que yo quisiera cerrar, al ser ya mediodía, este tiempo de reflexión en la palabra, sabiendo, número uno, que Dios es un Dios personal. Número dos, que la palabra de Él permanece en nuestro corazón. Tómese el tiempo para aprender un versículo, tómese el tiempo para reflexionar acerca de su Dios. Lea, aunque sea un parrafito. Así como pasamos una hora en redes sociales, lo que somos muy jóvenes, sepa también que para no invertir solamente tiempo en eso, dedíquese, aprenda, vea un versículo que es una promesa de Dios para usted. Y tercero, transfiera lo que Dios te ha dado. No se lo deje. Las cosas cuando se guardan se ponen malas. Tenemos la obligación de transferir. Tenemos la obligación de dar. Y sabe, lo hermoso es que eso no solo opera en familias, opera para con las personas que usted tenga cerca. Las personas de tu círculo de influencia, los amigos, las personas de trabajo, que tarde o que temprano van a ser afectadas por causa de la obra que Dios hace en nuestras vidas.